Radio Empresaria. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar. Fundación Pro Buenos Aires, desde 1998, pensando en las pymes con un objetivo en común: mediar entre la producción y el Estado para mejorar los procesos productivos. Fundación Pro Buenos Aires, 5258-0226, info@probuenosaires.org. No se me quita la fama, dice, de abogado laboralista, dice Federico Cavadini. ¿Dije bien? Pará, a ver cómo lo pronuncio. Federico Cavadini, ahí está. Tanta mala fama, Federico. ¿Cómo te va? Abrazo grande, Facundo Galdós, Claudio Blanco, te saludamos. ¿Cómo andás? Buen día, Federico. Facundo. Buen día, Facundo. Buen día, Claudio. Buen día, audiencia. ¿Cómo andan ustedes? Bien. La estiramos para generar más expectativa. Che, pero ¿es verdad que no se te quita eso de la mala fama de un abogado laboralista? No es para tanto. No, para nada. Hoy creo que somos un mal necesario, lamentablemente, en este contexto. Más en este contexto. Tal cual. Federico, primero, si te parece, hacernos una presentación de tu estudio, de tu empresa, para que los que se suman a escuchar conozcan un poco tu trayectoria. Bueno, perfecto. Bueno, yo soy abogado independiente, sí, soy litigante y soy asesor y consultor de empresas denominadas pymes. Tengo un grupo de trabajo, tenemos un estudio de 4 o 5 profesionales con 6 o 7 empleados aproximadamente, sí, y tenemos una trayectoria en el ejercicio de la profesión de más de 15 años, sí. Por suerte, bueno, conocemos bastante bien qué es lo que le preocupa a la gente y tratamos de llevar soluciones prácticas más allá de la teoría y de lo que dice la ley de contrato de trabajo. Y después, bueno, el otro gran problema, sí, son los operadores y el sistema propio judicial, que a mi criterio está bastante desactualizado, con lo cual espero que a través de todo esto que está pasando, el día de mañana podamos tener una reforma íntegra en la justicia laboral y equiparemos, en cierta manera, varios perjuicios que sufre el empresariado, ¿sí? Pero bueno, esa es un poquitito nuestra visión y lo que hacemos hoy en día. Sobre ¿sí? este tema que vos planteás, ¿vos creés que el sistema judicial, a raíz de toda esta instancia de la pandemia, va a tomar nota de esta necesidad de cambio? Y yo creo que debería, sí, porque la justicia, si bien siempre va un paso atrás de la realidad acontecida, es evidente que el derecho laboral, y más en este contexto, es claramente dinámico, ¿sí? Las nuevas tecnologías, las nuevas formas de contratación, ¿sí? Las nuevas modalidades, ¿sí? Como hoy todos ya estamos acostumbrados a escuchar lo que es el home office, el teletrabajo, bueno, creo que son claros ejemplos donde la justicia tiene que avanzar. Y más también respecto de la oralidad, ¿sí? Y de la virtualidad, claro, que se tienen que llevar a cabo ciertas audiencias y escritos electrónicos. Claro. Entonces creo que en ese contexto no solamente ayudaría a la justicia a ser más expeditiva en los tiempos, sino que también, a mi criterio, sería mucho más seguro para las partes, ¿no? Porque qué mejor de tener una justicia rápida, sí, efectiva, eficiente y en cierta manera segura a través de todos estos medios tecnológicos, porque creo yo que a través de la tecnología tenemos cierta seguridad. Claro, pensemos también que la justicia, como muchos municipios, siguen todavía con el papel. Exacto. Que no hay otro modo que no sea con una documentación escrita para presentar distintas instancias. Si no vas con el papelito y te lo sellan, no hay presentación. No es que por un WhatsApp o por un mail toman la presentación. Son pocos los lugares donde se puede hacer de esa manera. Tal cual, exacto. Si no diría casi ninguno. Sí. Te pregunto primero, ¿cómo ves, gracias por tu presentación, cómo ves la coyuntura actual
¿Y qué pensás o qué percibís vos que va a suceder en el momento cero, cuando se habilite o se abra todo luego de la pandemia? ¿Cuál es la sensación que vos tenés de esta situación actual y desde tu profesionalidad, qué crees que puede llegar a pasar el primero cuando arranque la actividad completa, la nueva normalidad? Bueno, es una gran pregunta. Yo tengo una intuición, tengo una idea de lo que va a pasar, y en cierta manera, bueno, ahí es donde podemos decir que se van a ver los pingos en la cancha, ¿no? En términos futboleros. Hoy la justicia, en este momento, a través de la normativa vigente que tenemos, que son los famosos DNU 329, 487, algunas resoluciones, ¿sí?, de los ministerios de trabajo de cada jurisdicción, no resuelve cuestiones de fondo. Esto es una clara diferencia, contestando a tu pregunta. ¿Qué significa? Que hoy la justicia resuelve temas de forma. ¿Qué significa temas de forma? Que resuelve medidas cautelares, donde a posteriori, cuando se reabra la actividad, ¿sí?, los jueces van a tener que resolver sobre el fondo de la cuestión. Claro. ¿Sí? ¿Es viable, no es viable, ¿sí?, la resolución del contrato de trabajo en esta instancia dentro del famoso instituto periodo de prueba? ¿Está bien la reincorporación? ¿Está mal? ¿Qué pasa cuando un empresario despide con justa causa? Ese despido con justa causa puede ser tornado ineficaz, ¿sí?, inoponible para el empleado, y puede presentarse a la justicia para que sea reinstalado su puesto de trabajo. Es decir, son todos remedios procesales de forma, excepcionales, para transitoriamente en este momento cuidar, ¿sí?, la fuente de trabajo y ordenar al trabajador para que se reinstale. Ahora después, justamente cuando estemos en condiciones de volver a la mera normalidad, por llamarlo de alguna manera, con ciertos cambios, la justicia se va a tener que pronunciar sobre todas estas cuestiones de fondo. ¿Está bien? ¿Está mal? Va a tener que analizar, va a tener que abrir a prueba, va a tener que debatir, ¿sí?, con el debido proceso y el derecho de defensa que tengan las partes, a ver si realmente le asiste razón a uno o al otro, ¿sí? Porque acá la idea es tratar de que en este momento no haya una especulación por alguna de las partes del contrato de trabajo. O sea, la idea es no generar abusos, ¿sí?, por uno o por el otro. Claro. Entonces, en ese contexto, bueno, creo yo que la justicia va a tener el momento para lucirse y para tratar de desmembrar un poquitito el famoso prejuzgamiento que podría llegar a ser a través de una medida cautelar, ¿no? Porque recordemos que la medida cautelar, en estos casos las medidas autosatisfactivas que vienen pregonando en la jurisprudencia laboral, se tramitan generalmente inaudita parte, es decir, va el trabajador, acompaña el recibo de sueldo, acredita de que la relación está en blanco, acompaña la carta de documento con la medida rescisoria, con el despido sin justa causa o con justa causa, depende, después vamos a explicar alguna diferencia, y el juzgado, ¿sí?, acreditando la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora, seguramente en un 99,9% le va a dar curso y lugar a esa medida cautelar, ¿sí?, y en consecuencia va a ordenar, ¿sí?, al empresario de que ese trabajador sea reinstalado en su puesto de trabajo. Entonces, o sea que todo lo que pasó, para traducirlo al castellano común, como empresario pyme, todo lo que pudo haber sucedido, el intercambio epistolar que haya podido ser realizado durante esta etapa o instancia de pandemia, el día cero, cuando se termina el proceso y se abre todo nuevamente, lo que más posiblemente pase es que el juez determine que el trabajador tiene que volver a su puesto de trabajo y que hay que pagarle los honorarios de todo este tiempo. Claro, imagínate vos, hoy un juzgado teniendo que resolver una medida cautelar con muy pocos elementos y sin medios probatorios. O claro. sea, imagínate que un juez tenga un expediente frío donde tenga un recibo y una carta de documento. Eso van a ser los dos elementos de prueba que el juzgado va a tener que pronunciarse
acerca de si torna viable o no la medida cautelar para que sea reinstalado a su puesto de trabajo. Claro. O sea, va a tener la letra fría del texto emanado por el empresario y nada más. No va a haber prueba testimonial, no va a haber pericial, no va a haber informativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a tener muy pocos recursos y ante esa duda, en el sistema prooperario en el cual estamos, le va a dar lugar y curso a esa medida. Claro. Y el problema sería, ¿qué pasaría si después en la cuestión de fondo, ¿sí?, ese despido hubiera estado perfectamente bien perfeccionado? Qué grave problema tendríamos, ¿no? Porque la justicia, resolviendo por una cuestión de forma en un marco excepcional como es ahora, ¿sí?, con la finalidad del DNU de cuidar los puestos de trabajo, ordena la restauración. Claro. Y si después, cuando termina todo esto, en 1 año y medio, a través de la producción de la prueba, el juzgado se entera de que no, le asiste razón al empresario, estuvo bien despedido. Y le dice al empleado devolverle la plata. Bueno, ¿qué pasa ahí? Y ahí tenemos un grave problema, claro, gravísimo problema, ¿sí? Lo que pasa que también la resolución tiene que ir de la mano con la inmediatez y con la urgencia. Hay que resolver ahora si es viable o no es viable. Por eso, los jueces, en ese punto, tienen una potestad discrecional muy, muy importante y, en cierta manera, están al borde del prejuzgamiento sobre lo que va a pasar a futuro, con muy pocos elementos, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a ser un tema más que preocupante, ¿no? En ¿sí? cuanto a esto que vos o sea, demarcás, ¿cómo se toma entonces el DNU 487 con el tema de la prohibición de despidos y la situación ante una situación de conflicto con el empleador y el empleador toma la determinación de despedirlo por una causa? ¿Cómo convive una cosa con la otra? ¿Cómo va a terminar luego? ¿O cuáles son las recomendaciones para el empresario en esta situación? Bien, yo te voy a dar mi opinión personal. Yo soy de la idea de que el DNU 329, prorrogado por el 487, ¿sí?, que prohíben los despidos sin justa causa y fundados en fuerza mayor o disminución de trabajo, a mi criterio son claramente inconstitucionales. Después, en todo caso, bueno, si tenemos un ratito, explicamos el porqué de la inconstitucionalidad. Pero de ese punto de vista, creo yo que hoy en día, la prohibición de despido, sí, es una prohibición sin sanción. ¿Qué significa? Que la finalidad de esos DNU, ¿sí?, nos quieren decir un genérico: no despidas, está prohibido, tiene un carácter preventivo. ¿Cuál es la finalidad? De que no haya mayor gente en la calle y no haya mayor desocupación, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si el empresario, el empleador, el pequeño empleador, porque acá tenemos que ponernos en el lugar del pequeño empleador, no del grande que tiene más de 100, 150 empleados, que se supone que tiene otro tipo de estructura, tiene otra espalda económica y financiera? Acá hay que ponerse en el chiquitito, en el pequeño. Entonces, ¿qué pasa cuando ese empleador, ¿sí?, quiera despedir a una persona justamente porque no tiene recursos, porque no factura, no vende, tiene la persiana baja hace más de 3 meses, no genera? Entonces es evidente, encima no tiene el beneficio del ATP del Estado, entonces no le queda otra que tener que despedirlo, claro, ¿sí? Entonces, manda carta de documento, prescindimos de sus servicios a partir del día de la fecha. ¿Qué pasa en ese contexto y con la prohibición? Bueno, la finalidad del decreto es no despidas. Tenés la prohibición. La prohibición siempre va dirigida al empresario, por el artículo 40 que regula el objeto prohibido. Entonces, ¿qué pasa si el empresario infringe esa norma? Bueno, ahí hay 2 consecuencias, hay 2 alternativas. Una, por el texto del DNU 329, prorrogado por el 487, el trabajador, ¿sí?, podría, ¿sí?, refutar esa medida rescisoria y podría solicitar la reincorporación a su puesto de trabajo. Es decir, una especie de nulidad,
¿sí?, de el despido propiamente dicho. No quiero entrar en términos técnicos para que el oyente nos pueda llegar a entender de la mejor manera. Pero el trabajador puede decir, no, momentito, vos me estás despidiendo en este momento, tenemos el decreto de necesidad y urgencia, no podés, yo quiero volver, quiero que me reinstales. ¿Y qué pasa, qué pasa si yo tengo 2 locales comerciales, si yo determino que no tengo forma lógica ni física de sostener los alquileres y el local comercial y lo tengo que cerrar, y esos 3 trabajadores, son 5 en realidad en uno de los locales, esos 5 trabajadores los tengo que desafectar, no tengo modo lógico, y si me piden reincorporarme ya no está el local porque lo tuve que cerrar? ¿Qué pasa en esa instancia? Bueno, esa es la gran problemática que tenemos, donde el derecho siempre va atrás de la práctica, que es lo que hablábamos antes. Claro. Si vos vas a la letra fría de la ley, el trabajador, la verdad, le va a decir, bueno, yo soy trabajador, vos sos empleador, el riesgo es tuyo, yo no soy socio tuyo en las pérdidas ni en las ganancias, es todo ajeno a mí, por más que te puedo llegar a entender, yo quiero que me reinstales, y de hecho, si no me podés pagar con lo que generas del trabajo, bueno, sacar la plata de algún lado, de alguna manera, pagame, acá hay una relación laboral. Entonces, si vamos a la letra fría de la ley, el trabajador debería tener el derecho para ir a la justicia para pedir esa reincorporación. Y acá es donde yo critico y donde falta cierta política de equilibrio, porque justamente lo que vos planteás es lo que está pasando realmente en los pequeños comerciantes, que realmente no tienen plata para afrontar los gastos, ni del alquiler, ni de los servicios, y mucho menos de los salarios. ¿Por qué? Porque el empresario chico es el primer trabajador, ¿sí? Entonces, claro, si partimos de esa visión, tendría que haber un justo equilibrio en todas las partes. Aún así, con ciertas herramientas que da el Estado y que proporciona con los famosos beneficios ATP, del 50%, máximo de un 50%, así todo, creo que es insuficiente para el empresario. Es que yo te digo lo que, perdóname Federico, yo te digo lo que veo. Si nosotros, yo tengo una empresa, o sea, soy pyme, aparte de estar hablando en la radio, y de conducir el programa que me tocó en esta instancia, si nosotros tenemos facturación, podemos cumplir con el contrato laboral. Ahora, si nosotros no tenemos facturación, ¿de dónde tendría o de dónde debería salir? En el caso de una multinacional hay una espalda y hasta un financiamiento que debería existir porque la empresa tiene capitales en el exterior. En el caso de una pyme, lo que hay es lo que ves. Y el que está es el que ves. Entonces, perdóname, si yo tengo que el Estado me asiste de manera muy acertada, me da 16.800 pesos. En el caso de mi empresa, a mí, como director de la empresa, me pagó 20.000 pesos. Entonces yo agarré esos 20.000 pesos y los distribuí entre mis colaboradores para aumentar el dinero que le iba a dar a cada uno, para no tener tanto que buscar de dónde sacar. Porque, a ver, 16.800, un trabajador hoy, un comercio... un básico de comercio está en 37.000 pesos, casi 40.000 pesos cada uno en mano. Entonces, 40.000, 16.800, me estaría faltando una gran parte. 20.000 que me dieron a mí lo distribuí entre 13, me falta la otra parte. O sea, claro, así todo no estoy llegando. Si yo no tengo facturación, porque una textil, una casa de ropa no tiene facturación, porque nadie se prueba la ropa, una de zapatos tampoco. Si no tengo facturación, no puedo cumplir el contrato laboral, entonces lo estaría incumpliendo. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Trabajo el otro día, o yo entendí mal? No, sí, es así. Lamentablemente, bueno, ahí tenemos esa insuficiencia, ¿sí?, por parte del Estado. El Estado no lo tenemos presente como dice estar, ¿sí?, o por lo menos en el sector pequeño y mediano de las empresas. En estos casos, los sugerible del punto de vista profesional es tratar de tener cierto diálogo, tratar en la medida de que haya un acuerdo consensuado entre las partes, y generalmente en el sector pequeño, chico, el empleado sabe estas circunstancias, claro, ¿sí? Porque también el empleado hoy es realmente donde el empleado también tiene que entender las consecuencias y que
esto no es por una propia voluntad del empleador, ¿sí?, que está especulando y que no le quiere pagar porque no quiere, sino que realmente porque no puede y porque también ve el costo de que implica toda esta situación de crisis económica que uno está atravesando. El empleado sabe, ¿sí?, si el empleador se movió, si no se movió, si gestionó la ayuda del beneficio, si el Estado lo otorgó, si no lo otorgó, si el banco te pide 20 millones de papeles y cuando no es el banco es porque la FIP tarda y cuando te querés acordar pasaron 3 meses y el beneficio todavía no lo tenés en el bolsillo del trabajador cuando hace 2 meses y medio la FIP te dice que te lo otorgó. Entonces, bueno, hay todas unas cuestiones burocráticas administrativas que eso entorpecen también, ¿sí?, la posibilidad para salir airiosa en el mes en curso. Eso generalmente el empleado en las pymes chiquititas lo saben. Ahora, lo que está mal es cuando, justamente recién decíamos, no tiene que haber abuso, no tiene que haber especulación, ¿sí?, porque si el empleado en esas condiciones se pone inflexible, se pone duro, bueno, ahí tenemos el problema. Claro. ¿Sí? Y toda la normativa hoy vigente no nos ayuda para resolver ese problema de fondo, ¿no? Porque cuando uno se pone áspero en la negociación y el empleado quiere hacer oído sordo, bueno, ahí tenemos un problema, porque si te exige a vos el 75% del sueldo, por ejemplo, teniendo en consideración el acuerdo marco de la UIA con la CGT, y vos ese 75% no lo vas a poder pagar ni siquiera con el 50% del Estado que te ayude, porque vas a tener que sacar de tu bolsillo el 25% y no lo vas a poder pagar tampoco. Entonces, no, a ver, no pasa, ojalá tuviese mi bolsillo plata, pero el problema real es que no existe. Claro, porque no la tenés tal cual. O sea, tal cual. Lo que nosotros estamos o sea, notando en nuestra región, y me vuelvo a la primera parte de la entrevista, estamos hablando con Federico Cavadini, que es abogado, y tuvo la gentileza de acompañarnos en esta mañana en Desayuno Pyme. Cuando me vuelvo a la primera parte de la entrevista, es la situación que vemos en la región es mucha cantidad de comercios ya cerrados, algunos todavía no pudieron sacar la mercadería, o sea, el alquiler corre y no pudieron sacar la mercadería por la cuarentena, por el aislamiento. Después, por el otro lado, se hace complejo la administración del tiempo en el teletrabajo, porque las personas que trabajan a domicilio tienen que cumplir una cantidad de tareas y nosotros no estábamos preparados para administrar esos tiempos porque estamos acostumbrados a verlos. Yo lo veo y veo que la tarea se cumpla porque somos pymes, porque hacemos todo de esa manera y culturalmente lo veníamos haciendo así. Creo que es un cambio que va a haber. Entonces la realidad, y por otro lado, ninguno o casi ninguno, la mayoría, está en una situación que ya viene de 4 años de golpes, donde inexorablemente no tiene con qué, porque mirás la olla y ya ni siquiera un pedacito de arroz pegado al borde quedó. Entonces, muchos ya están en una situación angustiante donde la realidad es que no alcanza. Y encima tampoco dan las condiciones en muchos también, de este porcentaje, si vamos a porcentaje, un 60, un 70%, un 80% de las empresas de la región están en esta situación, no tienen los papeles para pedir el financiamiento al 24%, porque no están como corresponde, porque no tienen los papeles. No están bancarizados, no tienen la documentación, no le dan los balances, no le dan la posibilidad del financiamiento, y esa es la lógica en general que estamos viendo. Entonces, como con una pared llena de espadas clavadas, como no te apoyes, y nos están empujando. Esa es la situación que sentimos la mayoría. En esta instancia es como que ya no hay ni olla para rascar, y respondiéndome yo mismo a lo que creo que el día 1, cuando se abra la pandemia, va a haber una cantidad de caídas muy grandes, y ahí es donde va a tener que consensuarse, y por eso nosotros estamos trabajando acá con la CGT. O sea, no veo otra... No estoy avisorando en el momento de la apertura que la situación vuelva a la normalidad. Comparto, y estas medidas no van a paliar la desocupación de empleo, lamentablemente. Al contrario, creo que la van a agravar, y un ejemplo va a ser cuando se reabra todo esto. Y coincido porque no va a haber absolutamente ningún tipo de plata y las pymes no van a poder generar nada. Y para poder empezar a generar,
algo van a necesitar mucho tiempo, porque vos imaginate, antes de la pandemia, antes de marzo de este año, ya uno venía golpeado, sí, bastante por todos lados. Entonces, bueno, con todo esto creo que se termina agravando muchísimo más y están generalmente al borde del cierre. Esa es la gran realidad. Pero bueno, esto, insisto, el Estado tiene políticas insuficientes, el Estado no debería mirar, ¿sí?, a los pequeños, medianos con la misma vara que los grandes, ¿sí? Los grandes son una cosa, los medianos son otros y los pequeños y chiquititos comerciantes de la zona son otros. Entonces, bueno, no podemos exigirle a todo el grupo exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ahí yo considero que falta una política fuerte por parte del Estado en la ayuda, a mi criterio, 100% absolutamente de todos los salarios. Te consulto una cosa más. Sí, ¿qué pasa con los ATP, con los acuerdos y la ley del contrato de trabajo? ¿Cómo queda cuando se pueda llegar a realizar la homologación? Bueno, porque esa plata no se la dio mi empresa. No, ese también es otro punto. A ver... ¿Se entiende la pregunta? Discúlpame, sí, lo voy a traducir a más castellano para que el que no lo entienda. No, el Estado le dio parte del sueldo, no se lo dio a mi empresa. Entonces el empleado no lo percibió de mi empresa, lo recibió directo del Estado el dinero. Exacto. Ante una litigiosidad o un problema en el contrato de trabajo, ¿cómo homologo algo que no pagué yo, lo pagó el Estado y no tengo recibo? A ver, al trabajador no le interesa si en su cuenta sueldo el día de mañana y al comienzo del mes la plata salió del bolsillo del empresario o salió del Estado. Primer punto. Con lo cual, si paga el Estado o si paga el empresario, al trabajador no le interesa. Obviamente que el problema va a estar cuando, si vos, por artículo 223 bis, que digamos que es una excepción, que está excluido, ¿sí?, del decreto 329 prorrogado por el 487, esto para el oyente significa, el Estado dice, te prohíbo que suspendas y que despidas, ahora arregla algo con tu empleado. El mensaje es ese, andá, pactá y arregla algo. Ese pactá y arregla algo significa reducir el salario. Bien, te reduzco. ¿Hasta cuándo? No más del 25%, 75% por el acuerdo marco. Ahora, más allá de ese 75%, que insisto que es bastante alto, porque vos imaginate, en los ejemplos de sectores gastronómicos, turísticos, donde no pueden trasladar la naturaleza de tareas del empleado a su propia casa, ¿sí?, porque es imposible, porque es inviable, ¿cómo hace ese empresario para mantener, a pesar de todo, un 75%? Es inviable. Entonces, suponete que arregla, consensúa con el empleado una rebaja superior y llega a un 50%. Obviamente, con ese 50% puede pasar de que el empresario, sí, tenga el beneficio ATP del Estado y supongamos que cubre y llega a ese 50%, que es el mismo 50% que arregló con el empleado. Entonces, en ese contexto, en ese marco acordado individualmente con el empleado, el empresario en teoría no dispondría de la plata y no pasaría por sus manos la plata porque, como bien decís, el Estado le paga en el CBU del trabajador ese famoso 50% del ATP. ¿Cuál es el problema? Y vos diste en una palabra mágica y clave, que es la homologación de ese acuerdo. Porque está todo muy lindo. Arreglé el 50%, tengo el ATP, el Estado me lo da, pin, a fin de mes 50% al trabajador. La pregunta es, el día de mañana ese trabajador, a pesar del acuerdo que yo firmé con él en forma consensuada, que me entiende, todo muy bien, todo muy lindo, la plata estaba a fin de mes. La pregunta es, el día de mañana, ¿me puede reclamar la diferencia? ¿Sí? ¿Qué efectos tiene ese acuerdo del 50%? ¿Es oponible? ¿No es oponible?
Segunda pregunta, ¿me lo va a homologar el Ministerio de Trabajo un acuerdo del 50% por debajo del acuerdo marco del 75 que estableció la UIA con la CGT? ¿Me lo va a homologar? Si no me lo homologa, ¿qué efectos tiene? Bueno, y encima, otro problema más, ¿sí? En algunas jurisdicciones, ¿sí?, todavía tenemos el problema grave de la instrumentación de la homologación. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que apretamos un botón, nos metemos en el sistema, mandamos un mail en la mesa queda ahí guardado del Ministerio de Trabajo y en menos de 48 horas lo tenemos homologado. Y ustedes, o mejor dicho, la gente tiene que saber que la homologación del Ministerio de Trabajo es lo que hace cosas juzgadas en sentido administrativo. Exacto. ¿Qué significa? Que si yo acuerdo términos y condiciones, y si está homologado, bueno, listo, se respeta, ¿sí?, ese acuerdo y va a ser oponible. ¿Qué significa? Que después no me van a poder reclamar absolutamente nada. Estamos hablando... Ahora, sí, Federico, termina. Sí, repito y dejo estas inquietudes que, no hay respuestas concretas. ¿El Ministerio de Trabajo puede homologar un 50%, ¿sí?, de un acuerdo individual? Yo Primera pregunta. Y ahí tenemos un problema. Con lo cual, ahí estaríamos ajenos a la realidad, que era lo que ustedes decían antes. ¿Qué pasa con aquella persona que tiene 3 empleados, tiene un negocio de barrio, ¿sí?, no paga alquiler, no tiene ni siquiera para pagar los servicios, no tiene para comer el mismo? Porque recordemos, insisto... Para ahí, Federico, para ahí, porque me diste el pie vos mismo. Sí. Estamos hablando con Federico Cavadini, que es abogado laboralista. Y vos dijiste bien, estamos en una pandemia y en un estado de excepción. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Es decir, ni vos cuando estudiaste en la Facultad de Derecho, ni yo, ni Facundo, nadie, nos preparamos para una pandemia, ¿verdad? Ni un político, nadie. Pero estamos en un estado de excepción. Y vos dijiste bien, un comercio, un pequeño taller, 2 o 3 empleados, ¿sí? En el universo de las pymes son los más chicos. Obvio. Bien, necesita los servicios de Federico, porque todo lo que vos decís es totalmente cierto, aún con preguntas. Pero una pregunta donde vaya el pyme solo no es lo mismo que con la asesoría de un abogado como vos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Gracias. No, dale. Digo, a ver, a la hora de encontrar respuesta, o por lo menos para repreguntar, hay alguien que está. Bien. Obvio. Pero ese comerciante o el pequeño taller, dice Federico, la verdad, te necesito. Fenómeno. Tampoco tengo plata para pagarte. Claro. Sí, es una... ¿Te pasó? Es una gran realidad, sí. Porque es un estado de excepción, digo, a eso voy. Sí, estamos todos contra todos. Exactamente. Me pasó, y sí. Bueno, esto nos lleva a ser comprensibles de la situación. Esto lleva también a tener cierta flexibilidad, ¿sí? Y esto lleva, a entender y en la medida que uno después se comprometa y no haya ninguna parte especulativa de la contraparte, será todo materia de hablarlo y de manejarlo. Pero me ha pasado lo que vos me decís. Tengo clientes que me dicen, mira, la verdad hace 3 meses no te puedo pagar el abono. Listo, no te hagas ningún problema. Yo sé de que vos me lo vas a pagar. Cuando se reanude esto y cuando a vos te vaya mejor, de a poco, gradualmente, me irás pagando. Ningún problema. Pero estoy, ¿sí? Y esto pasa. Y lamentablemente... lamentablemente cada vez pasa más. Ahora en un rato te llamamos. Ahora que me dijiste esto, te llamamos. Bueno, da para mucho más, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. La verdad, agradecemos este tiempo a la mañana, Federico, y vamos a hacer, si se parece, o programar, si te parece, una charla un poco más extensa. Tal vez sea por Zoom, si a vos te parece, como para poder plantear inquietudes de las empresas que están escribiendo para que puedan puedas vos evacuarlas. Ningún problema, bienvenido, a disposición de mi parte, y todo lo que pueda ayudar, colaborar para el pequeño comerciante o la pequeña pyme, a disposición de ustedes, para lo que necesiten. Dejá, si podés, tus datos de contacto para que el que escuche la nota pueda contactarte y pueda tener tu referencia. Dale, perfecto, Facu, genial. Federico Cavadini, página del estudio
www.estudiopaludi.com.ar, teléfono 15 65 69 3274 y el mail info@estudiopaludi.com.ar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buenos días y saludos a la audiencia PYME. Gracias. Que sigan bien. Cámara de Empresarios Bonaerenses para el fortalecimiento de las cadenas de valor, FOCABA, Ruta 36, número 1354, Cruce Varela. Teléfono 5258-0226 o visitanos en focaba.org. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar.